señor Hayes, si todo está en orden, puede firmar aquí. El abogado al otro lado de la mesa, un hombre con gafas finas de montura dorada, me acercó un juego de papeles de divorcio. Su sonrisa formal tenía un toque de, bueno, se suponía que debía ser desapego profesional. Me llamo Ethan Hayes y soy un saltador de dimensiones. Hace 3 días, estaba en mi destartalado estudio, devorando una taza de ramen mientras leía con desprecio una cursi novela romántica sobre un multimillonario llamada La novia reticente del director ejecutivo. De repente, me desperté convertido en el personaje más patético y condenado del libro, que casualmente compartía mi nombre de pila. Ethan, el esposo inicial y desechable de la directora ejecutiva de La Reina de Hielo, Victoria Sterling. En el libro, este Ethan era el clásico marido trofeo. Guapo, pero completamente inútil, vivía de la fortuna de su esposa sin pensarlo 2 veces mientras intentaba engañarla constantemente. Finalmente, en el tercer capítulo de la novela, Victoria lo echa a patadas, firma los mismos papeles del divorcio y se marcha con un generoso acuerdo. Unos días después, sufre un accidente de coche accidental, orquestado por el héroe de la novela, Damian Blackwood, lo que salva el último obstáculo para el romance épico de la pareja principal. Y yo estaba justo en esta escena, en la misma mesa donde se suponía que debía firmar mi vida. ¿Podría haber algo mejor que esto? Sin dramas innecesarios, sin humillación pública, simplemente pasar directamente a la parte donde me pagan y desaparecer. Estaba extasiado. Según la novela, ese generoso acuerdo fue de unos $10 millones. Con esa cantidad de dinero, podría largarme de Nueva York, lejos de los psicópatas protagonistas, comprarme una casa y un coche en un lugar tranquilo y vivir el resto de mis días en una cómoda oscuridad. Era mucho mejor que ser un daño colateral en este desastre de historia. Ethan, con una voz tan nítida y fresca como el tintineo de cubitos de hielo en un vaso, interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista y vi a mi esposa, Victoria Sterling. Llevaba un traje negro impecablemente entallado. Su larga melena estaba recogida en un moño pronunciado que dejaba al descubierto la elegante línea de su cuello. Su rostro era una máscara de indiferencia, y sus hermosos ojos me miraban con la misma calma distante que había usado para revisar un informe financiero trimestral. Era exactamente la multimillonaria reina de hielo que describía la novela. La autora, debo admitirlo, había logrado plasmar su aura intimidante. ¿Por qué me miras así? Firma los malditos papeles para que pueda seguir con mi vida, pensé, cogiendo ya la pluma estilográfica de aspecto caro. La punta flotaba sobre el papel mientras me preparaba para garabatear mi firma. Una firma y sería libre. Victoria me miraba fijamente, en silencio. La abogada y su asistente parecieron percibir la repentina tensión en la sala y contuvieron la respiración. Me estaba confundiendo. ¿Qué le pasaba? ¿Estaba dudando si dejar ir a ese guapo? Vamos, chica. Tu alma gemela, Damien, está esperando. Me aclaré la garganta, imitando la actitud perezosa y arrogante del Ethan original. ¿Qué te pasa? Tú eras quien se moría por este divorcio. Acabemos con esto de una vez. Me estás haciendo perder el tiempo. Con un movimiento de muñeca, comencé a firmar. De repente, una mano salió disparada y me sujetó. Era una mano hermosa, con dedos finos y piel pálida como la porcelana, pero me apretaba como un torno. Me quedé completamente paralizado. Levanté la vista, sobresaltado, y me encontré con la mirada de Victoria. Su expresión era extraña. La mirada fría y analítica desapareció. Fue reemplazada por una tormenta de emociones. Vi dolor, arrepentimiento y algo más que no pude descifrar. ¿Miedo? Eso era imposible. Esta era Victoria Sterling, la mujer que, sin ayuda de nadie, sacó a Sterling Corporation del borde de la quiebra y la llevó a la cima de su industria. Ella no tenía miedo. Victoria, ¿qué haces? Fruncí el ceño, intentando apartar la mano. No respondió. Simplemente me sujetó mientras con la otra mano cogía el bolígrafo de la mesa. Me relajé un poco, asumiendo que ella simplemente firmaría su parte primero. Pero lo que hizo a continuación dejó a todos en la sala completamente atónitos. Con un chasquido, la Montblanc personalizada, una pluma que probablemente costaba más que todo mi salario anual antes de la transmigración, se partió limpiamente en 2.
La tinta le salpicó la mano y los impecables papeles blancos del divorcio, convirtiéndose en una fea mancha permanente. Las gafas de montura dorada del abogado casi se le resbalaron de la nariz. Su asistente se quedó boquiabierta, como si le cupiera una pelota de béisbol. ¿Y yo? Estaba completamente frito. Mi cerebro parecía una computadora averiada, con solo una palabra parpadeando en la pantalla azul de la muerte. ¿Por qué? Esto no estaba en el guión. El libro decía que estaba deseando deshacerse de mí. Entonces, ¿por qué destruyó personalmente los papeles del divorcio? Esta reunión ha terminado, dijo Victoria, dejando caer las dos mitades del cadáver de la pluma sobre la mesa. Su voz era tan fría como siempre. Pero si escuchabas con atención, podías oír un leve temblor. Sin mirar a nadie, se dio la vuelta y se alejó. En la puerta, se detuvo y me miró. Ethan, ven a casa conmigo. Su tono no era una petición. Era la forma en que un director ejecutivo le habla a un subordinado. Una orden. Entonces, con un taconazo en el suelo de mármol, se fue, dejándome mirando los papeles manchados de tinta y el bolígrafo roto, con la mente hecha un caos. ¿Casa? ¿Qué casa? Y más importante aún, mis 10 millones de dólares. ¿Mi sueño de una vida tranquila y fácil se había esfumado por completo? Victoria, ¿a qué demonios te dedicas? El equipo de seguridad de Victoria me escoltó de vuelta al ático del Upper East Side. Técnicamente, esta era nuestra casa, pero desde que comenzó nuestro matrimonio de conveniencia, mantuvimos una estricta separación. Yo vivía en el primer piso. Ella vivía en el segundo piso. Éramos como dos desconocidos compartiendo código postal, y podía contar con los dedos de una mano las veces que nos habíamos visto. Apenas había entrado en la sala cuando la asistente de Victoria, una joven llamada Ashley, entró corriendo, seguida de un equipo de mudanzas. Señor Ayes, dijo Ashley con una leve reverencia, con una expresión que mezclaba confusión y lástima. La señora Sterling nos ha ordenado que cambiemos su habitación. Parpadeé. ¿Cambiarme de habitación? No hace falta. Estoy bien en el primer piso. Antes de que pudiera terminar, los de la mudanza empezaron a subir cosas a mi pequeña habitación de invitados. Una PC gaming Alienware flamante con 3 monitores, una silla gaming ergonómica de gama alta, un juego completo de PS5 y Xbox Series X con un montón de juegos apilados a su lado, y una vitrina enorme llena de estatuas y maquetas de alta gama que no reconocía, pero que parecían carísimas. En menos de media hora, mi habitación espartana, que antes solo contenía una cama y una cómoda, se transformó en el lugar de entretenimiento definitivo, un paraíso para cualquier hombre. Me quedé mirando, estupefacto, sintiéndome como un campesino que había llegado al cielo. La señora Sterling consideró que sus adaptaciones anteriores eran inadecuadas. Ashley explicó, subiéndose las gafas. Dijo que un hombre debe tener sus propias aficiones. Me quedé boquiabierta, pero no pude pronunciar palabra. ¿Insuficiente? ¿Aficiones? Señora, ¿se equivocó de guión? En el libro, me recriminaba por comprar un reloj de $5.000 con su tarjeta secundaria, sermoneándome por ser poco ambiciosa y estar obsesionada con el placer. ¿Qué era esto? Mientras cuestionaba mi cordura, Victoria bajó del segundo piso. Se había quitado el traje formal y se había puesto un pijama de seda. El cambio suavizó su agudeza corporativa, dándole un aire más femenino, pero su rostro permaneció impasible como un lago congelado. Se acercó a mí y me entregó una elegante tarjeta negra. ¿Qué es esto?, pregunté instintivamente. Una tarjeta Centurión, dijo con tono cortante. Sé que es una tarjeta negra. Toda novela cursi tiene una. Te pregunto por qué me la das. Sin límite, añadió, como si me leyera el pensamiento. El PIN es tu cumpleaños. Me dio un vuelco el corazón, no por la legendaria tarjeta de crédito, sino porque ella sí sabía mi cumpleaños. En la historia original, apenas se molestó en usar mi nombre. Normalmente opto por, oye, tú eres ese tipo. No lo necesito. Me negué casi por reflejo. Todo esto era demasiado extraño. Su comportamiento era tan inusual que hizo sonar las alarmas. Tenía que ser una trampa.
Quizás quería que acumulara una factura enorme antes de denunciar el robo de la tarjeta y mandarme a la cárcel. Un centenar de teorías conspirativas me pasaron por la cabeza. Victoria me miró con el ceño ligeramente fruncido. Parecía realmente desconcertada por mi negativa. Nos quedamos allí, mirándonos fijamente, con el aire cargado de tensión. Justo cuando pensé que estaba a punto de enfadarse, hizo algo aún más inesperado. Extendió la mano, me la tomó y presionó la tarjeta negra con firmeza en la palma. La frescura de sus dedos contra mi piel me provocó un escalofrío. Tómala, dijo con voz suave, pero impregnada de una terquedad inquebrantable. Te lo mereces. Me lo merezco. ¿Qué merecía? ¿Una muerte prematura? Sostuve el delgado trozo de plástico, pero lo sentía pesado como plomo. Y otra cosa, continuó, mirándome fijamente, con un tono monótono y declarativo. A partir de mañana, trabajarás conmigo en mi empresa. ¿Qué? Estaba segura de haber oído mal. ¿Qué haría yo en tu empresa? No sé nada. El Ethan original abandonó la universidad sin ninguna habilidad. ¿Qué podría hacer en una corporación aparte de causar problemas? Subdirector de la División de Proyectos Especiales, dijo. Estaba aún más perdida. ¿Qué demonios era eso? Parecía una posición inventada para un pariente inútil. No tienes que hacer nada, añadió, como si de nuevo me leyera el pensamiento. Su expresión era inmutable. Solo llega, marca tu hora y cobra tu sueldo. Me quedé sin palabras. Una sala de juegos de primera, una tarjeta Black ilimitada y ahora un trabajo de incomparecencia con un título elegante. Esto no era un paracaídas dorado. Estaba intentando enterrarme vivo en dinero. Victoria Sterling, ¿qué demonios estás planeando? Al ver su rostro gélido, sentí un auténtico escalofrío por primera vez. Esta mujer era mucho más aterradora de lo que el libro dejaba entrever. Al final, no pude vencer a Victoria. A la mañana siguiente, un chofer me llevó a la sede de Sterling Corporation, un imponente rascacielos que rozaba las nubes. Era un edificio impresionante e intimidante. Ashley me condujo, con lo que parecía una autorización de alto nivel, hasta la planta ejecutiva, el dominio exclusivo de Victoria. La llamada División de Proyectos Especiales era una oficina justo al lado de la suite del director ejecutivo. Era más o menos del tamaño de mi nueva sala de juegos en el ático y estaba completamente equipada, no solo con un escritorio, sino también con un sofá, una mini nevera, una máquina de café expreso e incluso un pequeño bar. Señor Hayes, su trabajo es estar aquí, dijo Ashley con una expresión cuidadosamente neutral. La señora Sterling dijo que si necesitaba algo, podía hablar con ella directamente. Por fin lo conseguí. Esto no era un trabajo. Esta era una jaula de oro. Me tenía bajo su control, justo donde podía verme. Me di vueltas en el lujoso sillón ejecutivo, que era más cómodo que la cama de mi antiguo apartamento. Me parece bien. Me pagarían por no hacer nada. Podría quedarme aquí hasta que se cansara de este juego y finalmente aceptara el divorcio. En ese momento, se abrió la puerta de la oficina. Entró un hombre apuesto y distinguido. Vestía un traje Armani a la medida, un reloj Patek Philippe en la muñeca y una sonrisa con la dosis justa de encanto. Lo reconocí al instante. Damien Blackwood, el protagonista de la novela, un clásico héroe macho alfa. Desde el momento en que apareció en la historia, comenzó a perseguir agresivamente a Victoria. Y hoy fue el día de su primera interacción significativa en el libro. Según la trama, Damien estaba allí para hablar de una sociedad comercial con Victoria. Durante su visita, se topó accidentalmente con el Ethan original, que estaba holgazaneando en la oficina. Damien entonces lo humillaba verbalmente, resaltando su propia superioridad y haciendo que Victoria sintiera aún más asco de su inútil esposo. Hola, vengo a ver a la señorita Sterling, dijo Damien, mirándome con un destello de desprecio apenas disimulado. Allá vamos. Hora del espectáculo. Bostecé y señalé perezosamente la oficina de al lado. Su oficina. ¡A por todas! Damien frunció el ceño ligeramente, visiblemente molesto por mi actitud irrespetuosa hacia una supuesta empleada subalterna. Pero mantuvo la compostura, asintió brevemente y caminó hacia la oficina de Victoria. Agucé el oído, lista para el drama.
Unos minutos después, Damien y Victoria aparecieron juntos. Parecía que se dirigían a algún tipo de evento. Esto también coincidía con el libro. La gala empresarial de esta noche fue el primer clímax menor de la historia. En la fiesta, el Ethan original, celoso de la relación entre Damien y Victoria, se emborrachaba hasta la médula, armaba un escándalo y humillaba a Victoria por completo. Damien intervenía entonces, haciéndose el héroe galante, llevándose al borracho a rastras mientras consolaba a Victoria con dulzura, lo que le valió sus primeros puntos con la Reina de Hielo. Mi plan era simple. No iba a ir a esa fiesta bajo ningún concepto. Si no estuviera allí, la trama no podría funcionar. Tengo una gala esta noche. Deberías. Victoria empezó a acercarse a mí. Dudó, como si no supiera qué decir. No me voy. La interrumpí de inmediato, sacudiendo la cabeza como un cabezón. No es lo mío. Prefiero irme a casa a jugar videojuegos. Victoria me miró fijamente, en silencio. A su lado, una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Damien. Él intervino con suavidad: Victoria, señor. Hayes no se siente cómodo en estos ambientes. No deberías obligarlo. Estaré allí para acompañarte. Su mirada era una mezcla condescendiente de desdén hacia mí y posesividad hacia Victoria. Me burlé por dentro. Sigue actuando, amigo. Normalmente, al escuchar mi respuesta tan poco ambiciosa, y con el perfecto caballero Damien a su lado, Victoria debería haber estado más que contenta de dejarme atrás. En cambio, le lanzó a Damien una mirada fría antes de volver a mirarme. No, dijo ella. ¿Yo? ¿Damien? Tienes que venir conmigo, afirmó, con un tono que no dejaba lugar a discusión. ¿Por qué?, pregunté desconcertado. No es seguro que estés sola afuera, dijo crípticamente. Luego me agarró la muñeca y empezó a tirar de mí hacia la salida. Su fuerza seguía siendo sorprendente. Me tambaleé, prácticamente me arrastraron al ascensor. Damien se quedó paralizado, con la encantadora sonrisa fija en el rostro. Probablemente nunca había conocido a una mujer que ignorara tan completamente las normas sociales. Las puertas del ascensor se cerraron, impidiendo ver su expresión de asombro. Miré la mano que sostenía la mía. Su palma estaba fría, pero me agarraba con fuerza. Victoria, ¿qué pasa? No pude evitar preguntar. La gala estará abarrotada y será caótica, dijo, mirando su tensa imagen reflejada en las paredes de acero pulido del ascensor. Quédate cerca de mí y no bebas nada. Estaba aún más confundida. ¿Prohibido beber? Entonces, ¿cómo se suponía que se desarrollaría la trama? El salón de baile era un mar de candelabros relucientes y vestidos de alta costura. Como era de esperar, Damien no tardó en encontrarnos, con 2 copas de champán en la mano. Señor, le pido disculpas rápidamente si fui grosero antes en la oficina. Permítame ofrecer un brindis como disculpa, dijo con una sonrisa tan pícara como la de un zorro. Me ofreció uno de los vasos. Le eché un vistazo y noté que las burbujas se veían raras. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estaba drogado. Pastillas para dormir, o algo peor, todo diseñado para hacerme armar un escándalo. Estaba pensando en una forma educada de negarme cuando una mano interceptó el vaso. Era Victoria. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, tomó el vaso que me correspondía y se lo bebió de un trago. Luego tomó la segunda copa, la de él, y se la bebió también. Todo el movimiento fue fluido y sorprendentemente rápido. Tras terminar, colocó las 2 copas vacías en la bandeja de un camarero que pasaba con un fuerte tintineo. Entonces miró a Damien directamente a los ojos y dijo 4 palabras: no bebe. Su postura era como la de una leona protegiendo a su cachorro, feroz y territorial. Un músculo se contrajo en la mandíbula de Damien. Se veía tan incómodo que podría haber hecho un agujero en el suelo de la vergüenza. Yo, por mi parte, me quedé completamente atónito. Era lo más brutal que había visto en mi vida. Al ver la expresión de absoluta humillación en el rostro de Damien, sentí una extraña e inesperada oleada de satisfacción. Al mismo tiempo, una pregunta mucho más profunda se cernía sobre mí. Victoria, ¿por qué me proteges así? No parecía odiarme como en el libro.
Al contrario, me defendía a cada paso, incluso a costa de ofender al héroe de la historia. Cuando se formaba un remolino, el viaje de vuelta en el coche transcurría en silencio. El chofer conducía con suavidad mientras Victoria y yo nos sentábamos atrás, a 1 metro de distancia. Podía oler el tenue aroma a champán en ella, mezclado con su habitual perfume balsámico de piel. Creaba un aroma extraño y relajante. Parecía un poco borracha. Estaba apoyada en el asiento con los ojos cerrados, sus largas pestañas proyectaban suaves sombras sobre sus mejillas. Observé su perfil con discreción. Era la primera vez que la observaba con tanta atención. Las luces cambiantes de la ciudad hacían que su piel pareciera casi translúcida. Sus labios eran de un rosa pálido y natural. Sin esa aura imponente e inaccesible, era objetivamente una mujer de una belleza deslumbrante. «No», susurró de repente, frunciendo el ceño como si estuviera atrapada en una pesadilla. «No te vayas». Mi interés se despertó. Me incliné un poco, intentando escuchar lo que decía. «No te vayas», repitió, con la voz ronca, como si fuera un sollozo. «Ese coche va a explotar». Mi cuerpo se puso rígido. «¿Coche? ¿Explotar?». Esas palabras me impactaron como un rayo, atravesando la niebla de mi confusión. Más adelante en la novela, para eliminar por completo a sus rivales, Damien urde un elaborado plan. Engaña a la familia Harrison, los principales rivales comerciales de Victoria, haciéndoles creer que pueden arruinar a Sterling Corp con un gran proyecto de construcción. En realidad, es una trampa diseñada para atraer a Victoria a la obra, donde planea simular una explosión accidental. Por supuesto, en el último minuto, Damien aparece como un caballero de brillante armadura para salvarla. En el proceso, el interés amoroso secundario del libro, un hombre que suspiraba por Victoria, muere lamentablemente en la explosión. Ese evento marcó un punto de inflexión en la segunda mitad del libro, el momento que consolidó el vínculo de la pareja principal. Aparte de mí, el que tenía una visión divina de toda la historia, nadie más podría saberlo. ¿Pero Victoria? ¿Cómo iba a saberlo? Y no te fíes de los Harrison, murmuró en sueños, apretando la tela de su vestido con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su proyecto es una trampa. Te matarán. Un sudor frío me recorrió la espalda. Ella sabía de la explosión y sabía que el proyecto Harrison era una trampa. Esto no era pura coincidencia. El corazón me latía con fuerza. Una teoría ridícula e imposible empezó a formarse en mi mente. ¿Sería posible? ¿Sería posible? Me lancé hacia adelante y la agarré por los hombros, sacudiéndola para despertarla. ¿Victoria? Despierta. Sus ojos se abrieron, aún nublados por el sueño. La tenue luz del coche oscureció su expresión. ¿Qué pasa con el proyecto de construcción de Harrison?, pregunté, mirándola fijamente a los ojos. Sus pupilas se contrajeron en la oscuridad. «¿Cómo lo sabes?», replicó ella, y su voz recuperó al instante su tono sobrio y gélido. «Respóndeme tú primero». Presioné. Ella se quedó en silencio. El auto estaba en completo silencio. El único sonido eran respiraciones cada vez más entrecortadas. Tras un largo momento, por fin volvió a hablar, con la voz baja y ronca. «Aléjate de Damien Blackwood», dijo. En lugar de responder a mi pregunta, me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí como si sus dedos se clavaran en mis huesos. «Es peligroso». Se me encogió el corazón. No solo conocía la trama. Sabía que Damien era el villano. Darme cuenta de eso me golpeó como un mazazo. Miré a esta mujer, sus ojos, normalmente fríos y profundos como un lago congelado. En ese momento, reflejaban claramente mi rostro de asombro, junto con una emoción que nunca antes había visto en ella. Un pánico y una desesperación crudos y desbordantes. Una idea loca, que ya no podía reprimir, se apoderó de mi mente. Era un transmigrante. Conocía la historia porque la había leído. Pero también conocía la historia, y cada una de sus acciones estaba teñida de arrepentimiento por el pasado y terror por el futuro. Si yo era un actor al que le habían dado el guión, ella era una actriz que ya había interpretado la obra una vez,
la había arruinado estrepitosamente, y ahora el director la obligaba a hacerlo todo de nuevo. Era una involucionista. Renacer. La conclusión me heló la sangre. Miré a Victoria, sintiendo como si estuviera viendo algo no del todo humano. Con razón no firmó el divorcio. Con razón me estaba dando dinero y me tenía pegado a su lado. Con razón me quitó una copa de drogas y se esforzó por enemistarse con Damien. Porque en su vida anterior, su marido inicial y desechable murió poco después de su divorcio. No intentaba atraparme. Intentaba salvarme, a su manera torpe, dominante, y francamente, aterradora. Dios mío. Solté sus hombros y me dejé caer contra el asiento. Mi visión del mundo se puso patas arriba. ¿En qué lío me había metido? Un hombre que leyó el libro y una mujer que lo vivió, unidos en un matrimonio de conveniencia. ¿Cómo se supone que vamos a sortear esto? Y, lo que es más importante, si ella renació, ¿qué sentía realmente por mí? ¿Culpa? ¿Necesidad de expiación? O, mejor dicho, no podía permitirme pensar en ello. Lo único que sabía era que, a partir de ese momento, la mujer llamada Victoria Sterling ya no era solo un personaje unidimensional de una mala novela. Ella era un misterio. Un misterio de vida o muerte que debía resolver. En los días siguientes, se forjó entre Victoria y yo una extraña y tácita comprensión. Dejé de intentar encontrar la manera de escapar y empecé a observar cada uno de sus movimientos como un espectador. Ella, a su vez, mantenía su fachada fría, contratando un chofer para que me llevara y trajera del trabajo todos los días, y haciendo que su asistente me entregara todo tipo de juguetes caros, desde zapatillas de edición limitada hasta cañas de pescar de alta gama, como si temiera que un momento de aburrimiento me llevara a hacer algo imprudente. Sabía que me protegía a su manera, aislándome de todo peligro potencial. Por mi parte, necesitaba confirmar mi teoría. Una tarde, vi por casualidad un ejemplar del Wall Street Journal en su escritorio. Lo cogí, fingiendo interés casual, y señalé un artículo sobre una nueva tecnología de realidad virtual. Esta empresa Novatech suena interesante, dije como si hablara conmigo mismo. Qué lástima que solo sea una pequeña startup. Probablemente no llegue a ningún lado. Observé su reacción con el rabillo del ojo. Novatech era un actor secundario en la novela original. A mitad de la historia, la compañía desarrolló una tecnología revolucionaria y el precio de sus acciones se disparó cientos de veces de la noche a la mañana, creando una leyenda moderna en el mundo financiero. Fue entrando desde cero en esta empresa que Damian Blackwood amasó su primera fortuna masiva. Si Victoria realmente había renacido, no iba a dejar pasar esa oportunidad. Su expresión permaneció inalterada. Solo dijo sin compromiso y volvió a firmar sus documentos. Sentí una punzada de decepción. ¿Me habría equivocado? Pero justo cuando estaba a punto de salir de su oficina, la oí levantar el teléfono interno y hablar con Ashley con el mismo tono monótono y sin emociones. Informar a la división de inversiones, liquidar todos los activos disponibles y, a cualquier precio, comprar todas las acciones de Novatech que se puedan conseguir. Así es, todas. Me quedé paralizado a media zancada, con los pelos de punta. Mordió el anzuelo. Lo sabía. Darme cuenta me aceleró el corazón, una mezcla de emoción y ansiedad me inundó. No estaba solo en esto. Tenía a otra jugadora de mi lado, una mucho más poderosa. Aunque ella no supiera que yo también era jugadora, un plan brillante empezó a gestarse en mi mente. Esa noche, de vuelta en el ático, rompí mi rutina. En lugar de ir directamente a mi sala de juegos, la esperé en el sofá de la sala. Cuando Victoria llegó a casa, se sorprendió visiblemente de verme allí. ¿Pasa algo?, preguntó, quitándose los tacones con la voz demacrada por el cansancio. Tenemos que hablar, dije, palmeando el cojín a mi lado. Dudó un momento antes de sentarse, manteniendo una distancia prudente de 60 centímetros. Victoria, fui directo al grano. ¿Puedes ver el futuro? No usé la palabra, renacer. Fue demasiado impactante. Ver el futuro era una forma más sutil de sondear. Su cuerpo se puso rígido al instante, como un gato asustado. No lo confirmó ni lo negó, simplemente me miró con esos ojos profundos e inescrutables, su mirada llena de sospecha. ¿Qué intentas decir?
Intento decir que deberíamos trabajar juntos, dije, mirándola directamente a los ojos. Sé cosas que tú no sabes, y tú sabes cosas que yo no. En lugar de dar vueltas así, deberíamos hacer equipo. Su ceño se acentuó. No entiendo qué quieres decir. Lo harás, dije con una leve sonrisa, jugando mi primera carta. Por ejemplo, en la subasta de terrenos de la ciudad la próxima semana en el sur del Bronx, el verdadero objetivo de Damien no es el terreno comercial del que todos hablan. Es el terreno industrial común y corriente que está justo al lado. Usará una empresa fantasma llamada Apex Holdings para pujar por ella, porque bajo ese terreno ya ha confirmado que hay un enorme depósito de minerales de tierras raras. Esta fue otra de las grandes artimañas de Damien, según el libro. Difundió rumores de que iba tras el terreno comercial para distraer a todos, cuando su verdadero premio eran los derechos mineros, que valían una fortuna. En su vida pasada, Victoria fue engañada por él y perdió la oportunidad, lo que permitió que Damien consolidara aún más su poder. Después de decir lo que tenía que decir, observé su rostro con atención. Vi que sus pupilas se contraían bruscamente, con las manos apoyadas en el regazo, apretadas en puños. Sus recuerdos de la vida pasada definitivamente no incluían detalles tan específicos. Esa era mi ventaja. Como lector, conocía todos los detalles tras bambalinas. Empezó a preguntar cómo lo sabía, pero luego se contuvo. No te preocupes por cómo lo sé, la interrumpí. Solo necesitas saber que no soy tu enemigo. Mi objetivo es el mismo que el tuyo, que Damien Blackwood y cualquiera que intente destruir a tu familia paguen por ello. Claro, la primera parte que no dije en voz alta fue, y entonces por fin podré aceptar mi acuerdo y vivir una vida tranquila. Victoria guardó silencio durante mucho tiempo, tanto que pensé que se negaría. Finalmente, asintió con un solo gesto brusco. Bueno, fue todo lo que dijo, pero esa palabra marcó el inicio oficial de nuestra alianza tácita. Un transmigrante y un regresor. Dos personas con dos versiones diferentes del guión, unidas por un enemigo común. Observé su tenso perfil y pensé que, después de todo, quizá este estúpido mundo literario estaba a punto de ponerse interesante. Desde el principio, nuestra alianza fue una extraña comedia de secretos. Nunca hablamos de cosas como la transmigración o el renacimiento. En cambio, nos comunicábamos en un código que no habría tenido sentido para nadie más. Por ejemplo, yo podría comentar casualmente, «¿Qué buen tiempo hace hoy?». Lástima que hoy que Prosperity Group está a punto de verse envuelto en un escándalo de fraude financiero la semana que viene. Sus acciones se desplomarán. Victoria se quedaría con la cara seria, y luego, en silencio, cogería el teléfono y enviaría un mensaje a sus operadores para que vendan en corto a Prosperity Group. O podría entregarme un archivo con información sobre alguien a quien nunca había visto y decirme, esta persona es un problema. Aléjate de él. Entonces sabría que probablemente era un espía infiltrado por Damien o alguien que la traicionaría en el futuro. Operamos como un par de espías de la Guerra Fría, usando nuestro conocimiento secreto para aplastar a la competencia en el mercado. Tan solo 3 días después de comprar Novatech, la compañía anunció un avance tecnológico. Las acciones se dispararon, sumando decenas de miles de millones a los resultados de Sterling Corporation de la noche a la mañana. Los miembros de la junta directiva empezaron a mirarme con otros ojos, como si fuera una especie de oráculo financiero. En realidad, solo era el mensajero. Victoria era quien ejecutaba cada movimiento. Su perspicacia empresarial y su audacia superaban cualquier cosa que pudiera imaginar. Una vez que tenía un objetivo, se movía como un misil guiado con precisión. Rápida, directa y de una eficacia devastadora. Nuestra primera gran operación conjunta fue la subasta de terrenos del sur del Bronx. ¿Estás seguro de que Damien usará una empresa llamada Apex Holdings?, preguntó Victoria la noche anterior, tras verificar los detalles. Sí, y confirmé. Y para reunir el capital, ya ha aprovechado 3 de sus proyectos en marcha más rentables. Lo está apostando todo a esto. Bien, dijo Victoria con una mirada fría. En ese momento, vi a la verdadera directora ejecutiva de la Reina de Hielo, el poder absoluto y la confianza de alguien que siempre tenía el control. Al día siguiente, en la subasta, Damien estaba sentado no muy lejos de nosotros, con una mirada engreída y segura de sí mismo.
Cuando comenzó la puja por el terreno industrial aparentemente sin valor, la sala quedó en silencio. Entonces, una pequeña y desconocida empresa, Apex Holdings, presentó una oferta. Nuestra propia empresa fantasma, igualmente desconocida, contraatacó de inmediato. El precio subió de una oferta inicial de 50, 60 y 70 millones de dólares. La expresión de Damien empezó a cambiar. Era evidente que no esperaba una competencia real por ese terreno inútil. Cuando nuestra empresa fantasma ofreció 100 millones de dólares, el equipo de Damien dudó. Miré a Victoria. Estaba tomando una taza de té, con aspecto completamente despreocupado. Pero la ligera tensión en su mandíbula delataba su propia tensión. 105 millones de dólares. El representante de Apex gritó con voz tensa. Ese debía ser el límite de Damien. Nuestro representante nos miró esperando instrucciones. Victoria dejó su taza de té y le hizo una señal casi imperceptible para que parara. 105 millones de dólares, a la una. 105 millones de dólares, al doble. ¡Pum! El mazo del subastador cayó. Vendido. Damien dejó escapar un largo suspiro, con una sonrisa triunfal dibujándose en su rostro. Incluso nos lanzó una mirada condescendiente, como diciendo, no pueden competir conmigo. No tenía ni idea de que acababa de gastar más de 100 millones de dólares en una porquería sin ningún valor. Porque recordé una línea del libro que mencionaba que los datos del estudio geológico sobre los minerales de tierras raras habían sido falsificados. El propio Damien se enteró de que su propio experto lo había estafado después de comprar el terreno. Lo único que hice fue profundizar un poco más el hoyo que él mismo cavó. Después de la subasta, al irnos, le dije a Victoria, ¡qué brillante! Y lo decía en serio. Por primera vez, no era solo un observador pasivo de la trama. Había participado activamente y le había asestado un puñetazo certero a Damien. La sensación fue increíble. Victoria me miró, con la expresión tan vacía como siempre, pero las puntas de sus orejas se tiñeron de un ligero tono rosado. Te mereces el crédito, dijo en voz baja. Era la primera vez que me elogiaba directamente. Sentí una calidez inmensa en el pecho. Estaba a punto de decir algo más cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté, y una voz frenética al otro lado dijo, ¿es Icenayes? Tienes que ir al hospital Monte Sinaí ahora mismo. Tu madre. Se cayó por las escaleras. Me quedé completamente en blanco. Mi madre. En este mundo, tuve una madre. Cuando llegué al hospital, la luz sobre el quirófano seguía encendida. Una mujer de mediana edad, mi tía en esta vida, sollozaba en un banco del pasillo. A través de sus acusaciones entre lágrimas, reconstruí la historia. El padre del Ethan original había muerto joven, y su madre lo había criado sola con increíbles dificultades. Un año antes, cuando la familia Sterling eligió a Ethan para el matrimonio de conveniencia con Victoria, habían pagado una suma considerable de dinero. Pero ese desgraciado, tras recibir el dinero, no le dio ni un céntimo a su madre. En cambio, la trató como una carga, dejándola sola en un apartamento ruinoso en Quincy sin visitarla jamás. Extrañando a su hijo, la anciana había intentado tomar el metro a la ciudad para verlo hoy. Se había resbalado en las escaleras de la estación y había sufrido una mala caída. Al escuchar las maldiciones de mi tía, sentí una mezcla confusa de emociones. No era el verdadero Ethan, pero la culpa y el dolor que emanaban de este cuerpo eran terriblemente reales. Me apoyé en la pared, sintiéndome débil. En ese momento, el fuerte repiqueteo de unos tacones resonó por el pasillo. Victoria había llegado. La seguían Ashley y varios médicos con el inconfundible aire de especialistas de élite. ¿Qué pasa?, preguntó, caminando directamente hacia mí, con el ceño fruncido mientras miraba la luz roja del remo. Todavía la están tratando, dije con la voz ronca. Me echó un vistazo rápido y luego se giró hacia el médico que había traído. ¿Entra? No me importa lo que cueste. La salvaste. Los especialistas asintieron y entraron inmediatamente, desapareciendo en el quirófano. Me di cuenta entonces de que había llamado al jefe de personal del hospital y a todos los departamentos en cuanto recibió la llamada. Ella vino y se paró a mi lado, sin decir nada.
Al mirarla, de repente pensé que, para una mujer que parecía tan fría, su corazón no era tan duro como aparentaba. Horas después, la luz finalmente se apagó. El cirujano jefe salió y se quitó la mascarilla. La cirugía fue un éxito. El paciente está estable. Qué bueno que la trajeron tan rápido, y aún mejor que la señora Sterling trajera al mejor neurocirujano de la ciudad. Media hora más y habría sido otra historia. Me fallaron las rodillas y casi me desplomó. Una mano me sostuvo. Era Victoria. Su mano estaba tan fría como siempre, pero me mantuvo en pie. Gracias, dije, mirándola con sincera gratitud. Ella negó con la cabeza, separando los labios como si quisiera decir algo. Pero al final, guardó silencio. A mi madre la trasladaron a una suite VIP con atención de enfermería privada las 24 horas. Para cuando Victoria terminó de atenderlo todo, ya era tarde. Vete a casa, me dijo. Negué con la cabeza. Me quedo con ella. Tienes que hacerlo, Victoria. La interrumpí, mirándola a los ojos. Es mi mamá. Victoria se quedó en silencio. Me miró un buen rato y luego asintió. Está bien, le diré a Ashley que te traiga ropa para cambiarte y algo de comer. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Mientras la veía desaparecer por el pasillo, una extraña sensación me invadió. Este personaje frío y unidimensional del libro se estaba convirtiendo poco a poco en una persona real y compleja. Tenía sus propios principios, sus propias vulnerabilidades y su propia bondad. Estuve sentado junto a la cama de mi madre toda la noche. A la mañana siguiente, se despertó. Al verme, se le llenaron los ojos de lágrimas. Ethan, llegaste. Intentó alcanzarme, pero estaba demasiado débil. Rápidamente tomé su mano, con el corazón adolorido. Mamá, lo siento mucho. Esas 3 palabras eran para el Ethan original y para mí. Durante los siguientes días, suspendí todo mi trabajo en la empresa y me concentré por completo en cuidar a mi madre en el hospital. Victoria nunca me presionó para que volviera. En cambio, le pidió a Ashley que nos trajera sopas recién hechas y todo tipo de alimentos nutritivos todos los días, asegurándose de que tanto mi madre como yo estuviéramos bien cuidadas. Bajo mi cuidado, mi madre se recuperó rápidamente. Un día, cuando ya se sentía mucho mejor, me tomó de la mano y me preguntó, Ethan, ¿tú y Victoria no se llevan bien? Me quedé atónita. Mamá, ¿por qué me preguntas eso? Ya lo veo, suspiró mi madre. Esa chica tiene buen corazón, pero no se le da bien demostrarlo. Tú eres el hombre, tienes que tener más paciencia con ella. No es fácil para una joven como ella dirigir una empresa tan grande sola. Sus palabras me impactaron, nunca se me había ocurrido que así era como mi madre veía a Victoria. Y esto dijo mi madre, sacando una vieja libreta de ahorros de debajo de la almohada y poniéndomela en la mano. Este es el dinero que me diste cuando te casaste, no he tocado ni un céntimo. Cógelo y cómprale algo bonito a Victoria. Consiéntela un poco, no hay nada tan malo entre marido y mujer que no tenga arreglo. Miré la libreta, el saldo era de $100.000. Era una fracción de lo que los Sterling habían pagado, y el único dinero que el Ethan original le había dado a su madre. Y no había gastado nada, lo había guardado todo para él. Me ardieron los ojos al instante. Mamá, anda, dijo, dándome una palmadita en la mano. No la hagas esperar. Agarrando la libreta, aún caliente por su tacto, salí de la habitación. Victoria estaba de pie al final del pasillo, como si me hubiera estado esperando. Me vio y se acercó. ¿Cómo está?, empezó a preguntar. No respondí, solo le tendí la libreta. Se quedó paralizada, mirándome confundida. Mi mamá me dijo que te diera esto, le dije, mirándola fijamente a los ojos. Me dijo que lo usara para comprarte algo que te gustara, para hacerte feliz. Todo el cuerpo de Victoria se estremeció. Miró fijamente la libreta que tenía en la mano, y luego volvió a mirarme a la cara. Y en sus ojos eternamente helados, una capa de humedad comenzó a formarse rápidamente. Nunca pensé que vería llorar a Victoria. No sollozó ni emitió ningún sonido. Las lágrimas simplemente empezaron a caer, rodando por sus mejillas perfectas, gota a gota, salpicando la libreta que le tendí.
Sentía como si cada gota me diera directo al corazón. Entré en pánico. Entré en pánico total. Oye, no, no llores, balbuceé, levantando torpemente una mano para secarle las lágrimas, pero me detuve en el aire, sin saber si debía. ¿Dije algo malo? Negó con la cabeza, intentando limpiarse la cara con el dorso de la mano, pero las lágrimas solo caían más rápido, como un collar de perlas roto. Es que, empezó, con la voz entrecortada por los sollozos. Nunca imaginé, que es lo que ella nunca imaginó, que mi madre me diría que usara el dinero para consentirla, o que yo mismo se lo diría. Al verla tan desconsolada, tan vulnerable, y aún así intentando con tanto ahínco contenerlo, algo en lo más profundo de mí se quebró. Suspiré, guardé la libreta en mi bolsillo y luego, con ternura, la abracé. Su cuerpo estaba rígido, como un bloque de hielo, pero poco a poco, en mis brazos, ese hielo comenzó a derretirse. Hundió la cara en mi hombro, y los sollozos que había estado reprimiendo durante tanto tiempo finalmente se liberaron. Esa noche, dejé a mi madre al cuidado de la enfermera privada y llevé a Victoria de vuelta al ático. Tenía los ojos rojos e hinchados. Nos sentamos en el sofá de la sala, sin que ninguno de los dos hablara primero. Tras un largo silencio, decidí romperlo. Victoria, dije mirándola, ¿podemos hablar de la última vida? Por fin lo había preguntado. Su cuerpo se puso rígido de nuevo. Me miró con una expresión de incredulidad en el rostro. Tú, ya sabes, ya lo he adivinado un poco, asentí. Desde que empezaste a hablar dormida en el coche, se le fue el color de la cara. Así que, cuando te conté lo de la subasta del terreno, me estabas poniendo a prueba. Sí, lo admití. Sus ojos se oscurecieron y una sonrisa amarga y autocrítica se dibujó en sus labios. Claro, he estado actuando de forma tan extraña que es lógico que sospeches. ¿Puedes decirme qué pasó?, pregunté con dulzura, en una vida anterior, ¿por qué tienes tanto miedo de que me lastime? Era la pregunta que me había estado atormentando. Ella guardó silencio. Este silencio fue más largo y pesado que cualquier otro. Justo cuando pensé que no respondería, por fin habló, con la voz ronca y rasposa. En una vida anterior, nos divorciamos. Te llevaste el dinero y te fuiste de la ciudad. Pensé que no nos volveríamos a ver. Un año después, Damien me tendió una trampa para apoderarse de mi empresa. Ya sabes de la explosión en la obra. Me engañó para que fuera allí, y quedé atrapado en un almacén que había manipulado para que explotara. Su voz temblaba, como si estuviera reviviendo ese momento de absoluta desesperación. Pensé que iba a morir. Y entonces apareciste. Me quedé paralizado. ¿Yo? ¿El Ethan original? ¿Cómo pude? No lo sé. Ella negó con la cabeza, y lágrimas frescas le resbalaron por las mejillas. Hasta el día de hoy, sigo sin saber por qué estabas allí. Se suponía que te habías ido hacía mucho. Corriste hacia el fuego y me sacaste de entre los escombros. ¿Qué? Una viga de acero se cayó. Te golpeó la pierna. Me empujaste fuera del almacén. ¿Y tú? Quedaste atrapado bajo un techo que se derrumbaba. Al final, sobreviví. ¿Y tú? ¿Tú? No pudo continuar, se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Mi mente estaba completamente en blanco. Nada de esto estaba en la novela. En el libro, quien salvó a Victoria fue Damien Blackwell. El marido desechable, Ethan, había muerto en un accidente de coche al principio de la historia. Yo, o mejor dicho, el Ethan de la vida anterior, ¿murió salvándola? Con razón. No me extraña que, tras renacer, hiciera todo lo posible por evitar nuestro divorcio. No me extraña que se esforzara tanto por ser buena conmigo, por mantenerme a su lado. Porque en el fondo de su corazón, me debía la vida. Entonces, dije, con las palabras atoradas en la garganta, la única razón por la que eres amable conmigo es la culpa. Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Al principio, sí, respondió con sinceridad. No quería que murieras otra vez por mi culpa. Quería compensarte, asegurarme de que esta vez tuvieras una vida larga y feliz. Pero entonces, su voz se apagó.
Entonces me di cuenta de que ya no notaba la diferencia. ¿La diferencia entre qué? Entre querer protegerte por culpa y usar la culpa como excusa porque quería protegerte. Un leve rubor le subió por el cuello. Apartó la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Al mirarla, mi corazón empezó a latirme con fuerza. Todo este tiempo, pensé que estaba en una película de espionaje corporativo. Resultó ser un romance trágico y desventurado. Y yo, la espectadora de otro mundo, me había convertido en uno de los personajes principales sin darme cuenta. Victoria, respiré hondo, sabiendo que era hora de compartir mi propio secreto. ¿Y si te dijera que tampoco soy el Ethan original? Me miró fijamente, olvidando sus lágrimas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Dije con una sonrisa irónica, el Ethan que murió por ti, el que has estado intentando pagar, ya no tiene alma. Soy de otro mundo. Solo soy un lector que por casualidad tomó el libro de tu vida. Por fin había puesto todas mis cartas sobre la mesa. Era justo para ella y para mí. Victoria me miró fijamente. Su expresión pasó de la sorpresa a la confusión y luego al alivio. De verdad, susurró, y luego sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír. Era una sonrisa llorosa y temblorosa, pero era como si el sol se abriera paso entre las nubes, iluminando todo su rostro. «¿Eso es genial?», pregunté confundida. «Sí», asintió, extendiendo la mano y tocándome suavemente la mejilla. «Así, ya no tengo que cargar con el peso de esa vida. Puedo, simplemente, gustarte por quien eres». Mi cerebro se cortocircuitó. Después de esa noche, todo cambió. Pasamos de ser aliados secretos a algo así como una pareja en formación. Victoria ya no guardaba distancia. Seguía sin sonreír mucho, y sus palabras a menudo eran cortantes y frías, pero sus acciones se volvieron absurdamente sobreprotectoras. Por ejemplo, una mañana estornudé al levantarme de la cama. Media hora después, un equipo de médicos privados llegó al ático, equipado con un arsenal de equipo médico, insistiendo en realizarme un examen físico completo de pies a cabeza. En otra ocasión, bajaba a tomar un vaso de agua y me resbalé, casi caigo. Al día siguiente, todo el suelo del ático estaba cubierto con una gruesa alfombra antideslizante importada de Alemania. Cuando mi madre recibió el alta hospitalaria, quiso regresar a su antiguo apartamento en Queens, pues decía que el ático era demasiado lujoso. Sin mediar palabra, Victoria compró todo el edificio. Contrató a los mejores contratistas de la ciudad, y en 3 días, sin cambiar el exterior, renovaron por completo el interior. Ascensor nuevo, pasillos reformados, fontanería y electricidad actualizadas, y un sistema de seguridad mejorado que daría envidia a una bóveda de banco. Por fin estaba aprendiendo el verdadero significado de ser un rico estúpido. Pero el incidente más ridículo fue el accidente de coche. Tras la enorme pérdida en la subasta de terrenos, la empresa de Damien estaba al borde del colapso. Desesperado, decidió arriesgarse y poner en práctica el plan original de la novela, matar accidentalmente a Ethan. Contrató a un grupo de matones para simular un accidente de tráfico fatal cuando yo volvía del trabajo. Victoria, por supuesto, lo había previsto todo. Esa tarde, volví a casa en un Rolls Royce con chofer, como siempre. A mitad de camino, un enorme camión volquete apareció de repente rugiendo de una calle lateral, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Mi chofer, un señor mayor y estoico, ni siquiera se inmutó. De hecho, bostezó. Cerré los ojos instintivamente. Se oyó un crujido ensordecedor. El Rolls se sacudió ligeramente, casi como si hubiera pasado por un bache. Abrí los ojos. La parte delantera del camión volquete que intentó embestirnos estaba completamente destrozada, arrugada como una lata de refresco. Nuestro coche no tenía ni un rasguño. Antes de que se asentara el polvo, una docena de hombres con trajes negros salieron en tropel de los coches que iban detrás de nosotros y de la vegetación de la carretera. En segundos, sacaron a los aturdidos matones del camión y los inmovilizaron contra el suelo. Toda la operación terminó en menos de 1 minuto, ejecutada con la precisión de un equipo de especialistas de cine. Me quedé sentado en el coche, boquiabierto. El conductor me miró por el retrovisor y sonrió amablemente. «No se preocupe, señor». «Hola».
La señora Sterling mandó fabricar este coche a medida en Alemania. Está completamente blindado. Un camión no es nada. Esta cosa podría llevar un lanzacohetes. ¿Y esos hombres de afuera? Son tu equipo de seguridad. Fuerzas especiales. Te siguen las 24 horas, por turnos. Bajé la ventanilla y miré a los criminales sometidos, la camioneta destrozada y luego mi impecable tanque terrestre. Solo tenía un pensamiento. Damien, ¿cómo creíste que podías ganar? ¿Por qué volviste a casa? Victoria me esperaba. En cuanto me vio, corrió hacia mí, recorriéndome con las manos de pies a cabeza, el miedo y el alivio en sus ojos eran imposibles de fingir. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Estoy bien, dije riendo mientras le tomaba las manos. Ni un rasguño. ¿Pero no crees que todo esto es un extra? No es extra, dijo con el rostro serio. Tu seguridad es lo más importante. Al ver su expresión seria, sentí una oleada de calidez y diversión. Esta mujer era adorable. Extendí la mano y le pellizqué suavemente la mejilla. Su cuerpo se tensó y un rubor se extendió al instante por su rostro, pero no se apartó. Victoria, bromeé. ¿Estás tan preocupada por mí, porque estás enamorada de mí? Su rostro se sonrojó aún más. Apartó la mirada, con voz obstinada. Simplemente no quiero deberte nada. Oh, me acerqué más, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Simplemente no quieres tener una deuda conmigo. No hay otra razón. Retrocedió hasta que sus piernas tocaron el sofá y no tuvo a dónde ir. Levantó la vista, armándose de valor, con sus hermosos ojos brillando. ¿Bien? Lo soltó, apretando los ojos como si se preparara para el impacto. Me gustas. Me gustaste en la vida anterior y me gustas en esta. ¿Estás feliz ahora? Intentó apartarme y huir, pero no iba a dejarla escapar. La abracé y bajé la cabeza, besándola con los míos. Sus labios, como el resto de ella, estaban fríos al principio, pero enseguida se calentaron, suavizándose bajo los míos. Cuando terminó el beso, estaba sin aliento, escondiendo su rostro contra mi pecho. La abracé, sintiendo mi corazón henchirse con una sensación que solo podría describir como felicidad. Al diablo con el libro. Al diablo con el héroe. Ahora mismo, lo único que quería era abrazar a mi esposa renacida y no soltarla jamás. Damien finalmente estalló. El intento fallido de asesinato le salió caro. Los matones que contrató lo entregaron rápidamente a la policía. Aunque gastó una fortuna en abogados para distanciarse del crimen, su reputación en el mundo empresarial quedó arruinada. Sumado a las catastróficas pérdidas de la subasta de terrenos, el precio de las acciones de su empresa se desplomó, llevándola al borde de la quiebra. Va a hacer un último movimiento, dijo Victoria con voz grave mientras revisaba un informe financiero. ¿La explosión? Le pregunté. Sí, asintió. Es su última oportunidad. Si me usa como rehén para extorsionar a Sterling Corp por un rescate cuantioso, podría recuperarse. ¿Cuál es nuestro plan? Seguiremos su juego. Victoria me miró con el mismo brillo travieso en sus ojos. Esta vez, somos los cazadores. Nuestro plan era simple, Victoria fingiría haber caído en su trampa. Tras la información falsa que Damien difundía, ella creería que la familia Harrison quería negociar e iría sola al almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Mientras tanto, yo estaría esperando afuera con un equipo de seguridad preposicionado y la policía lista para cerrar la red. El día de la operación estaba gris y nublado. Antes de irse, Victoria se preocupó por mi corbata, ajustándola una y otra vez, con los ojos llenos de preocupación. ¿Seguro que no quieres que te envíe en el blindado?, pregunté, todavía inquieto. No, la actuación tiene que ser convincente. Ella negó con la cabeza. No te preocupes, tengo un rastreador y llevo un chaleco antibalas. Tú, en cambio, tienes que prometerme que me esperarás afuera. Nada de heroicidades. ¿Entiendes? Parecía una madre enviando a su hijo a la escuela. Sonreí y le di un golpecito en la nariz. Alto y claro. Mi querida esposa. Se sonrojó. Todavía no soy tu esposa.
Vi cómo el sedán de aspecto común se la llevaba, y a pesar de todos nuestros preparativos, se me revolvió el estómago. Desde el interior de la camioneta de vigilancia estacionada a una cuadra de distancia, observábamos atentamente los monitores. En la pantalla, los hombres de Damien condujeron a Victoria al almacén. Damien estaba dentro, tal como esperábamos. Parecía demacrado y agotado, con los ojos llenos de una furia frenética y venenosa. Victoria Sterling, por fin llegaste, dijo, con una risa casi histérica. Se acabó, Damien. La voz de Victoria sonaba tan tranquila y firme como siempre, como si ella fuera quien tenía el control, no la rehén. ¿Se acabó? No se acabó, gritó. Mientras te tenga, puedo derribar a todo el Imperio Sterling. Todo este lugar está lleno de explosivos. Presiono este botón y todo se convierte en humo. Agitó un detonador remoto en su mano, con el rostro desesperado. Adelante, dije por la radio. Al instante, los equipos SWAT irrumpieron en el almacén por todas las entradas. Policía de Nueva York, no se muevan. Damien parecía sorprendido por la rapidez con la que llegó la policía. Se quedó paralizado un segundo y luego soltó una risa aún más demente. Demasiado tarde, pueden morir todos conmigo. Apretó el botón con el pulgar. El corazón me dio un vuelco y no pasó nada. El almacén quedó en silencio. La sonrisa en el rostro de Damien se congeló. Apretó el botón una y otra vez, la pequeña luz del control remoto parpadeaba frenéticamente, pero la esperada explosión nunca llegó. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, murmuró, su expresión pasando de la furia desquiciada a la desesperación absoluta. Porque sobornamos a tu experto en bombas hace una semana, dije, mi voz amplificada por un megáfono mientras cruzaba la puerta principal del almacén, seguido por un escuadrón de oficiales. Lo que creías que eran explosivos han sido reemplazados por bolsas de harina. Se acabó el juego, Damien. Me miró fijamente, luego a Victoria, y luego, como un globo desinflándose, se desplomó en el suelo. El control remoto inútil repiqueteaba contra el concreto. Su rostro, antes atractivo, ahora tenía un pálido tono grisáceo de derrota. Los oficiales se acercaron y lo esposaron, y así, sin más, el gran héroe de la historia quedó aniquilado. Me acerqué a Victoria y le tomé la mano. Ya está bien. Lo sé, asintió, entrelazando sus dedos con los míos. Nos sonreímos, sin necesidad de más palabras, pero al darnos la vuelta para irnos, Damien, ya esposado, soltó un rugido repentino. Se quitó de encima a los dos agentes que lo sujetaban, sacó un cuchillo escondido de su chaqueta y se abalanzó sobre Victoria. Profundo. Todo sucedió en un instante. Por puro instinto, aparté a Victoria de un empujón y me interpuse delante de ella. Se oyó un golpe húmedo y repugnante. Un dolor punzante me atravesó el abdomen. Bajé la vista y vi el mango del cuchillo sobresaliendo de mi estómago. Una mancha roja oscura apareció al instante en mi camisa blanca. ¿Ethan? El grito desgarrador de Victoria fue lo último que oí antes de que el mundo se oscureciera. Al despertar, estaba en una suite VIP del hospital que me resultaba familiar. La herida en mi estómago me dolía levemente, pero sabía que me recuperaría. Victoria dormía en una silla junto a mi cama. Parecía agotada, con ojeras. Incluso dormida, su mano apretaba la mía con fuerza. Al mirarla, me dolió el corazón con una tierna calidez. Esta mujer tonta. Debí haberla asustado muchísimo otra vez. Me moví un poco y abrió los ojos de golpe. Estás despierta, dijo, con el rostro iluminado de alivio antes de que sus ojos se enrojecieran. Me das un susto enorme. El médico dijo que el cuchillo estaba a menos de 2 centímetros de una arteria importante. Pero falló, ¿verdad? Sonreí, intentando consolarla. Además, te prometí que esta vez viviría mucho tiempo. Sus lágrimas empezaron a caer, salpicándome el dorso de la mano. Eres un idiota, Ethan. Sollozó. Lo sé, lo sé. Soy un imbécil, dije, dejando que me golpeara suavemente el pecho con los puños. Te prometo que no volveré a preocuparte así, ¿vale? Sus golpes se convirtieron poco a poco en abrazos, y empezó a llorar a mares. La abracé,
acariciándole la espalda, sintiéndome como si tuviera el mundo entero en mis brazos. El cargo de agresión contra Damien se sumó a su larga lista de delitos, y fue condenado a una larga pena de prisión. Su empresa fue liquidada. La era de los personajes principales de la novela llegó oficialmente a su fin. Y para Victoria y para mí, la vida apenas comenzaba. Apenas se separó de mí mientras me recuperaba en el hospital. Me alimentó, me lavó la cara e incluso me ayudó a ir al baño, tratándome como a un bebé frágil e indefenso. Cuando mi mamá nos visitó y nos vio tan cariñosos, no podía dejar de sonreír. Ya era hora, repetía una y otra vez. Ya era hora. El día que me dieron de alta, Victoria me llevó de vuelta al ático. Al entrar, vi que teníamos un huésped. Era un hombre que parecía un gurú de la nueva era, con barba larga y túnicas vaporosas. ¿Quién es?, pregunté. Es el maestro Cleary, explicó Victoria. Lo invité a que viniera a verte. Mírame, ¿para qué? Para comprobar si tu alma está estable, susurró. No sabía si reír o llorar. Como era transmigrante, le preocupaba que mi alma fuera inestable y pudiera desaparecer algún día. Así que contrató a un espiritista para que realizara un ritual. ¿Qué podía decir? Simplemente seguí la corriente, dejando que el hombre me rodeara un rato y me dibujara un símbolo en la frente con algún tipo de aceite. Esa noche, cuando estábamos solos, me acerqué por detrás y la rodeé con los brazos, apoyando la barbilla en su hombro. Victoria, cásate conmigo. Su cuerpo se quedó inmóvil, pero ya estábamos casados. Eso fue diferente. Negué con la cabeza, girándola para que me mirara. Era un contrato. Era falso. Esta vez, quiero que seas mi esposa. De verdad. No tenía anillo ni flores, pero saqué algo del bolsillo. La vieja libreta de ahorros que me dio mi mamá. Mi mamá dijo que debería usarla para comprarte cosas que te gusten, para hacerte feliz. Dije, poniéndosela en la mano. Entonces me arrodillé. Victoria Sterling, yo, Ethan Hayes, te propongo matrimonio oficialmente. No tengo dinero ni poder. Solo tengo mi vida y mi corazón. Pero prometo pasar el resto de mis días protegiéndote, amándote y haciéndote la mujer más feliz del mundo. ¿Te casarías conmigo? Victoria me miró, luego miró la libreta que tenía en la mano, y las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Pero esta vez, sonreía a través de ellos. Asintió vigorosamente, con la voz cargada de emoción. Sí, lo haré. Nuestra boda fue un evento pequeño y privado. Sin magnates ni medios de comunicación, solo nuestros familiares y amigos más cercanos. Mi madre llevaba un precioso vestido rojo y estaba sentada en primera fila, radiante, con una alegría tan intensa que sus ojos eran pequeñas medialunas. Victoria, con un sencillo vestido blanco, parecía etérea mientras caminaba hacia mí por el pasillo. La vi sonreír, una sonrisa genuina y radiante, libre de cualquier carga del pasado. En ese momento, sentí como si el mundo entero se hubiera iluminado. Mi vida de casado fue tranquila y dulce. No volví a ser un subdirector inútil en Sterling Corp. En cambio, con un capital inicial patrocinado por Victoria, fundé mi propio estudio de desarrollo de videojuegos. Era una empresa pequeña, pero nos apasionaban los juegos que creábamos. Victoria seguía siendo la misma directora ejecutiva, poderosa y decidida, en el trabajo. Pero solo yo sabía que, al llegar a casa, cambiaría sus tacones asesinos por las pantuflas de peluche que le había comprado e intentaría, con torpe determinación, prepararme la cena. Su cocina era a menudo un desastre, pero yo me comía hasta el último bocado. Teníamos nuestras discusiones, claro. Como cuando quise comprar una consola nueva y ella insistió en que la radiación era mala para mí, y luego solucionó el problema adquiriendo la empresa que fabricaba la consola. O cuando quiso comprarme un jet privado y le dije que era demasiado extravagante. Así que compró una aerolínea entera y abrió una ruta privada, solo para mí. Nuestra vida estaba llena de las sencillas y humildes luchas de los ultrarricos. Pero sobre todo era dulce. Nos acurrucábamos en un sofá y veíamos películas antiguas. Le llevaba comida casera, encargada a domicilio, a la oficina cuando trabajaba hasta tarde. Se acordaba de cada detalle que me gustaba.
Y en mi cumpleaños, llenó una habitación entera de sorpresas. Todavía era terrible para decir, te quiero, pero lo demostraba en todo lo que hacía. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, me preguntó en voz baja, Ethan, ¿crees que algún día podrías volver? Sabía que era su miedo más profundo y persistente. No respondí con palabras. Simplemente me di la vuelta y la atraje hacia mí. Nunca susurré, besándola en la frente. Mi hogar está aquí. Tu hogar está donde quiera que estés. Se acurrucó más cerca, encontró un lugar cómodo entre mis brazos y se quedó dormida. Observé su rostro sereno y una profunda sensación de calma me invadió. Transmigración, renacimiento, personajes secundarios, protagonistas. Nada de eso importaba ya. La persona que amaba estaba aquí, en mis brazos. Y ese era el único final feliz que necesitaría. Además, lo vi en una dimensión superior y distante. Una figura con túnica, con el rostro oculto, se encontraba frente a una enorme pantalla de datos brillantes. La pantalla mostró una imagen de Ethan y Victoria, dormidos abrazados. Informe de situación del mundo 73. Una voz sintetizada anunció. Desviación argumental del 98,7%. El protagonista principal, Damian Blackwood, ha sido neutralizado. La estabilidad de la línea de tiempo regresa a parámetros aceptables. Evaluación, preguntó la figura encapuchada, con una voz desprovista de emoción. Reparación de la línea de mundo exitosa. El alma anómala K1087, Ethan Hayes, ha forjado un profundo vínculo espiritual con la regresora del mundo, Victoria Sterling. La extracción ya no es posible. Según el Protocolo de Contención de Almas Anómalas, artículo 37, se recomienda la integración in situ y la redesignación como entidad nativa. Aprobado, dijo la figura encapuchada. Con un gesto de la mano, la etiqueta roja brillante de anomalía en el archivo de Ethan en el flujo de datos parpadeó y se tornó de un verde tranquilo y estable. Archivado, trabajo hecho. La figura tomó una taza de lo que parecía té y dio un sorbo. Siguiente caso. Oh, Mundo 89, él es médico de las Fuerzas Especiales y su esposa, una directora ejecutiva multimillonaria. Otro transmigrante descarriló la trama al aliarse con el villano. Uf, esta generación de transmigrantes da mucho trabajo. Fin.